Hola amigos, soy Salvador Rodríguez y el día de hoy estamos muy engalanados en este canal, pero qué barbaridad, miren de verdad, porque tenemos a la doctora Paulina Latapie Escalante, que bueno, ella no necesita presentación, ¿verdad? Pues es uno de nuestros referentes en cuanto a la didáctica de la historia. Es una persona que además es muy gentil, es una persona muy sencilla, pero además es una persona que está abriendo caminos y continúa abriendo caminos sobre la didáctica de la historia. Doctora Paulina Latapí, me da mucho gusto saludarte y darte las gracias por estar en este canal, que de verdad es una emoción tenerte aquí. Salvador, qué gusto. Las palabras que dice Salvador parten del cariño mutuo, porque tenemos muchos, muchos años de haber coincidido en la vida y tener amores compartidos, la historia y la educación. Entonces, para mí es el honor, el placer estar en tu canal. No, pues muchas gracias, Paulina. Paulina, coméntanos un poco cómo es tu acercamiento a la historia. ¿Cómo es, cómo es, cómo es que decides llegar a la historia como carrera, como profesión, como vocación? Pues yo estaba en el CCH cuando pues no sabía yo qué estudiar, lo cual es muy común. Me gustaba mucho la historia y me pasaba lo que le dicen a la mayoría de los que queremos estudiar historia, te vas a morir de hambre, ¿no? Eh, También me gustaba mucho la pedagogía y algo, el diseño. Entonces, pues, ¿qué hice? Fui a ver al maestro Yoda, que es mi tío Pablo Latapí, que era hermano de mi papá, y a oír su Huehuetlactoli, ¿no? Su palabra, su consejo. Y él, con una claridad, me dijo, primero historia, luego educación. El diseño no lo peló. Y de verdad que el diseño también esa parte de cómo eh, pues compartir hay de muchas maneras, pues también se va integrando a lo largo de la vida. Entonces, pues por eso me fui a la MECA, a la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y ahí estudié historia. Ya después me seguí formando en la cuestión de la educación para conjuntar la historia y la enseñanza de la historia como de manera integral. Claro, claro. ¿A ti te gustaba cómo te enseñaban la historia cuando estabas en la secundaria, cuando estabas en bachillerato? ¿Te gustaba? Pues la verdad es que depende del profesor, de la profesora. Tuve una profesora con la cual sigo en contacto en secundaria, que se llamaba Chagüita. Híjole, yo todavía tengo pena de lo mal que nos portábamos con ella. O sea, cómo nos enseñaba la dinámica social de manera divertida, pero en su complejidad. Y ella, definitivamente, ella me sembró el gusto ya más por la profesión, porque desde chica había tenido algunas maestras que nos hacían hacer obras de teatro, chiquitas representaciones y todo, que eso también me motivó en la primaria, ¿no? En el bachillerato tuve también un muy buen profesor, por ahí otros, pero uno de esos que te marcan, ¿no? Sí, El profesor Jorge Canseco. Y bueno, pues eso sí, no cabe duda que son pues nuestros referentes, ¿no? Nuestros nahuales que nos van imprimiendo esta pasión. claro. En general, pues has visto que uno de los cocos de muchos estudiantes, pues es la historia, ¿verdad? Porque, pues en algunos casos tienen razón, porque algunos profesores todavía tienen esa idea de la memoria, ¿no? De utilizar la memoria y los resúmenes y los cuestionarios, y entonces, pues, no, al alumno le aburre, ¿no? Porque, pues, estudias y memorizas. Pero en la actualidad, tú que eres una especialista y conocedora total, porque además eres pues, múltiple autora de libros de texto, en fin, ¿crees que la enseñanza de la historia está cambiando o cuál es tu perspectiva?
Bueno, es compleja la respuesta, porque por un lado, yo quiero sustentar a estos profesores a los que, ¿no? A veces calificamos, juzgamos, ¿no? De memoristas, oficialistas. Me parece que esto, cuando tienes grupos, muchos grupos, ¿no? Un horario de locura, muchos alumnos en cada grupo, pues sí, son estrategias que son válidas, ¿no? El asunto es que no que siempre sea así y que te dediques a que una clase sea como lo que decía Paulo Freire, este gran educador brasileño, que las clases sean una canción de cuna. Pues no. Parece que la función de la memoria también es una función muy importante, ¿no? Tampoco la podemos desdeñar. Entonces, como primero, pues validar eso. Y después, la transformación, ¿cómo podemos ser como muy honestos y valorarla? Es qué pasó en la pandemia. Me parece que eso, la pandemia visibilizó cómo está la educación. Entonces, la enseñanza de la historia, pues no es una entidad aislada, ¿no? Está dentro de un contexto, eh, pues, cultural, social, político, económico. Entonces, me parece que ahí sí vimos, ¿no? Que las prácticas de enseñanza de la historia son diversas, como diversas son las instituciones, los niveles educativos, pero no cabe duda que se vio que hay muchísimos maestros que hicieron maravillas en la enseñanza de la historia durante la pandemia. ¿No? O sea, realmente el profesor, la profesora, em, pues en general es alguien muy creativo, ¿no? Que inventa cosas y demás. Todos tuvimos nuestros momentos duros en la pandemia, en el nivel que fuera, ¿no? Entonces, muchos profesores fueron, pues, hasta una tabla de salvación para sus alumnos y les pudieron proporcionar insumos que no les proporcionaban en una clase porque no se podía, ¿no? Por supuesto que la falta de conectividad, en la mayoría del país, eh, y muchas cuestiones, pues sí, fueron un impedimento para que algunas de estas cosas se realizaran. Pero en otras, cuando hubo comunicación, la mayoría por WhatsApp, que eso es lo que se reportan las investigaciones que se llevaron a cabo, la Universidad Iberoamericana hizo una muy, muy seria y se usaron estos medios para mandar un video muy bien seleccionado y fomentar el diálogo, el debate. En fin, me parece que sí, definitivamente la respuesta es, hay una transformación, pero no todo es lo nuevo, ¿no? Se retoman prácticas de la tradición, en el mejor de los sentidos, no por decirles tradicionales, y se resignifican teniendo bien claro el objetivo de para qué quieres enseñar. Entonces escoges qué voy a enseñar y ahí le vas haciendo como puedes con los planes y programas de estudio, ¿no? Y los libros de texto, que esos son pues muy secundarios frente a lo que es el ser docente. Claro. En relación con eso, y con el avance y el devenir, ¿verdad?, de este sistema educativo, pues la enseñanza de la historia ha pasado por muchos enfoques. Entre otros es la situación, yo me acuerdo, de los planes y programas del 2006, donde se establece el uso de la evaluación de competencias. Eh, es un tema poco polémico eso de competencias, ¿verdad? Y la evaluación sobre todo de competencias en el ámbito de humanidades. ¿Tú estás de acuerdo? ¿Tú consideras que se pueden medir las competencias en el ámbito, por ejemplo, de la historia? O sea, realmente física, podemos medirlos de una manera tangible en este enfoque, o sea, competencias. Bueno, sí es un tema muy importante. Yo creo que lo que se está moviendo ahorita es alejarse de las competencias, ¿no? Primero es qué se entiende por competencias. De acuerdo a la interpretación de la noción de competencias, pues va a ser la respuesta, ¿no? Eh, porque hay que, ¿no? Es como la suma de conocimientos, habilidades, actitudes y valores, ¿no? Ahí, entonces lo divides, entonces si se cumplen, palomita, ya estuvo, ¿no? O se va más hacia lo que es la integración, el movimiento de eso y sobre todo esos comportamientos
observables, ¿no? Que es una regresión al conductismo, a Bloom Reloaded, ¿no? Entonces, es complejo, ¿no? Definitivamente, creo que a veces a la educación le pegan las modas, ¿no? sí, Entonces, antes venía una, otra, y el maestro, pues vamos haciendo lo que podemos y le ponemos diferentes nombres. Pero más en el fondo, lo que me lleva a pensar tu pregunta es, pues, sobre la evaluación, ¿no? La evaluación, o sea, independientemente que si estás evaluando competencias, aprendizajes esperados, aprendizajes claves, o sea, este, lo que quieras, ahora podrían decirse como saberes, como que está todo muy en el aire, no sabemos todavía que se vaya a evaluar, pues tiene que haber una nitidez, ¿no? Una nitidez en qué es realmente lo que se quiere evaluar, ¿no? ¿Quieres que se sepan, eh, pues, las fechas, ¿no? Los personajes. Yo digo sí. Algunos, algunos, pero es que no saber fechas y no saber personajes es estar perdido. Tienes que tener esas nociones de tiempo y espacio que son las coordenadas de la historia, ¿no? Entonces, pero sí, bueno, más allá de esos hechos y personajes, algo que tú dominas perfecto, Salvador, y siempre te he admirado por eso, que es esa noción de proceso, ¿no? Entonces, que pueden entender nuestra historia, en caso de, hablando de la historia de México, como esos procesos, ¿no? No una historia oficialista, así como teleológica, ¿no? Ay, ya llegamos a eso y ahora somos producto de eso, sino estos idas y venires, ¿no? En la historia, donde hay avances y hay retrocesos, hay cuestiones que están ahí en el tiempo que nos duelen, como el racismo, como la desigualdad. Entonces, entender esas causas históricas, eso se debe de medir, ¿no? Pero además, no nada más es saberlo, sino cómo podemos llevarlo en la práctica, qué toca la violencia, qué toca de violencia en el aula de historia, ¿no? No ah, es que estén viviendo afuerita, saliendo de la escuela con miedo, la chavita que va a salir en la noche, ¿no? Tiene que ver con eso, con la vida. Entonces, eso sí debe de ser evaluable, ¿no? No puede quedar en un rollo que les eche el maestro. Ajá, los maestros de historia y de ciencias sociales nos encanta el rollo. Lo que menos les gusta es el rollo. Entonces, sí debe de haber parámetros claros y justos de evaluación, ¿no? Eso es muy importante. Yo creo que no hay peor cosa que el alumno que diga, este maestro es injusto, esta maestra es injusto. Entonces tiene que haber esos parámetros de justicia, además, pues platicados con los alumnos, con las alumnas, ¿no? De qué es lo que estamos buscando con la historia realmente. Y eso sí puede darse, sí. Es difícil en grupos grandes, pero hay instrumentos para hacerlo, ¿no? Ahí es donde viene todo nuestro campo profesional, ¿no? Que pues es un campo que tiene también, no nada más son decires, ideas y experiencias, sino es toda una cuestión de un conocimiento, unas técnicas que se pueden aplicar para llegar a esto. claro. Tú tienes una larguísima trayectoria de libros de texto desde los años del 94, desde esos tiempos, ¿verdad? Y entonces la pregunta que yo te hago es, em, ¿consideras que los maestros bueno, que están dando historia en cualquier, digamos, no solamente a nivel básica, sino en media superior, en fin, están capacitados para dar la materia como tal, con ese feeling tan especial que tiene la historia y que tienen otras asignaturas, nada más que aquí estamos enfocándonos a la historia. El maestro como tal puede, tiene los elementos dentro de tu punto de vista para poder en un momento dado entender categorías de explicación histórica como el proceso histórico, como los sujetos en la historia, como la multicausalidad. ¿Crees que desde tu punto de vista estén capacitados? Falta más eh, acercamiento. ¿Cuál es tu sentir? Yo, por la experiencia, como dices tú, de mucho tiempo, aunque ahorita no tengo libros de texto para secundaria, no quise participar. Eh,
Eso sería un tema, ¿no? Pero el libro de texto es una pequeñísima parte, ¿no? Y es una parte controvertida, una parte donde el otro día discutíamos en un foro y me gustó mucho la postura de la doctora Denise Trejo de, de Michoacán, de la Michoacana, de la Universidad Michoacana, donde decía ese libro de texto negociado, ¿no? O sea, decir, a ver, porque si el profesor dice es que el libro está mal, ¿no? Entonces, ¿como para qué? ¿No? O sea, es buscar las fuentes, entenderlo como una fuente secundaria y el profesor está capacitado, está formado para eso y más. El profesor, como está tan cercano y cercana a la realidad de los alumnos, entonces, pues él puede conocer mucho más. En definitiva, la parte de la docencia es como la medicina en cuanto a que tienes que tener una formación constante. O sea, nunca te dejas de formar. A veces es de manera institucional, las menos, porque a veces es nada más porque vienen cambios de programas y órale, rápido, y todavía ni saben qué programas y órale, rápido, ya va a haber formación docente y medio diluida porque la dan acá en muchas horas, luego acaba pasando en menos y ya te llega así la, la píldora homeopática. Pero el profesor, esa es la clásica, pero el profesor de muchas y muy diversas maneras se está formando desde que compra materiales para nutrir sus clases y hacerlas más interesantes. O sea, los profesores somos comprones de lo que nos gusta, ¿no? Entonces ahí estamos con revistas, por ejemplo, ¿no? Revistas de historia que hay en los puestos de periódico, eh, eh, pues muchos libros que de pronto te regalan o tú compras. Y el profesor, eso es una formación. Y también a veces entras a diplomados por propio gusto, a cursos que pagas o gratuitos. El profesor está en continua formación y eso es una maravilla. No sé si en todas las profesiones sea así, pero el profesor lo hace en general. Yo creo que no conozco a un profesor que no haya seguido formándose, ni a uno. Sí, claro. Desde tu punto de vista, ¿consideras que los profesores entonces sí, sí saben transmitir historia? Porque, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando en el aula, por ejemplo, en el caso más bien de secundaria, ¿verdad? Pues la asignación de horas es donde todo mundo le entra, ¿no? O sea, de dulce chile y de manteca, y a lo mejor alguien que es un abogado o que es de una diferente carrera, le piden dar historia. Ese profesor, ¿qué tan, qué tan genuino, qué tan, ¿cómo decirle? Cómo se va? Qué tan prudente será su acercamiento con la historia? Cuando tú sabes muy bien que la historia, pues es necesario saberle, ¿no? Pero no solamente el conocimiento, sino toda esa parte psicopedagógica y esas categorías de explicación histórica se tienen que analizar como tú lo haces y lo haces ahora en tu reciente libro, que ya hablaremos de él. ¿Cómo hacerle? Porque yo siento en ciertas experiencias, eso por un lado, pero también es cierto que hay profesores que también son, digamos, que dan historia, pero que no manejan, te digo, no manejan proceso, no manejan multicausalidad, no les queda claro y entonces la transmisión del conocimiento se queda en la memoria corta, que es el hecho y es el personaje. ¿Cómo? ¿Qué piensas al respecto? Pienso que vienes con la espada desenvainada hoy. O sea, es que estás tocando una polémica muy importante. ¿Quién debe enseñar historia? ¿Los historiadores? Somos los que sabemos. Los normalistas, porque ellos saben cómo enseñarla. Los de la UPN. Estamos en un momento maravilloso porque las normales y las UPNs tienen ya mucho conocimiento, porque tienen muchas, en su formación tienen materias de teoría de la historia, de varias historiografías, y los licenciados en historia muchas veces carecen todavía, en la mayoría de las licenciaturas, que son 41 creo registradas en ANUYES,
carecen de elementos de la didáctica, ¿no? Entonces, ni unos ni otros, ¿no? No porque la profesión la tengas, vas a mágicamente ya entender esas categorías. Tiene que ver con esta sensibilidad, este deseo y esta formación, ¿no? Y sí, por eso, justo lo que comentabas, ¿no? Por eso, ahora, así producto de la pandemia, ¿no? Dediqué un muy buen tiempo a sistematizar algo que ya traía atrás, que tiene que ver con esto, ¿no? Poner como luz sobre estas categorías y que haya ejercicios. Es un libro de formación para profesores, ¿no? Para profesoras. Es un libro digital, gratuito, que cualquiera puede hacer ciertas reflexiones que vienen en el libro, porque ese es el carácter que tiene, y lo puede ser un sociólogo, lo puede hacer un economista. O sea, yo no siento que sea patrimonio de nosotros el impartir clases. Creo que puede haber un muy buen sociólogo dando clase de historia y puede haber un pésimo historiador frustrado y enojado y nomás diciendo estos niños están cada día peor. Este, ¿no? Entonces no me gusta sobregeneralizar. Perfecto. Ujú. Ahora, pues tú ya mencionabas, ¿no? Pues ya tienes toda una trayectoria en libros de texto y te has acercado a muchos enfoques, en fin, visiones y también los libros de texto y cada autor tiene una propuesta, ¿verdad? No son cosas homogéneas nada más que es enseñar, sino también cómo está la parte y la visión de lo que un autor quiere destacar. Y en este caso, pues en la actualidad, los libros de texto pues abordan muchas cosas y algunos de ellos eh, están, pues no sé, retomando todas estas también visiones, por ejemplo, de cambio mental, educativo, sobre el papel de los seres humanos, sobre el papel de la mujer, sobre el papel de, en fin, ¿tú cuál crees que debe ser la función de un libro de texto en el sentido cuando ve a la mujer, cuando ve este poder transformador de la mujer, que a veces se toma como moda, se toma como una situación, digamos, porque en la actualidad así es, pero también porque es muy justo, ¿no? Porque en general la historia y la historia que reproducimos siempre ubica al hombre, ¿no? Como el quehacer, y el cual, en el eje sobre el cual se gira el quehacer histórico, pero la mujer es muy importante. Eh, ¿Tú es un poquito, cuál ha sido tu visión a través de ver esto en los libros de texto? ¿Cómo ves a la mujer? ¿Cómo ha sido tratada? Si es que ha sido tratada, y si no es lo suficiente, ¿cuál es tu propuesta? ¿Qué nos destacarías al respecto? Pues muy importante esta pregunta. Mira, eh, la inclusión de las mujeres en los libros de texto, pues no es porque el autor o la autora quiera, sino porque viene en los planes y programas de estudio, ¿no? Entonces, ha sido un proceso, ¿no? Al principio no aparecían, ¿no? No existían. ¿Por qué? Porque tampoco en la historiografía, ¿no? Que es el estudio de la historia, pues tampoco se habían visibilizado mujeres. Entonces, vienen políticas internacionales que le ponen a México la bota aquí, entonces las tiene que meter y rapidísimo le agregan unos temitas ahí a los programas. La verdad he escrito de esto. La única forma para mí de que haya mejora en la enseñanza de la historia es a partir de la investigación. Entonces, obviamente lo que te voy a contestar no es que se me ocurra, es producto de la investigación. Como me alejé de hacer los libros de texto de historia de secundaria, entonces dije, bueno, yo quiero hacer algo que siga ayudando a eso, eh, y es un aporte para que los autores, las autoras y las mismas autoridades lo puedan tomar como que los libros no se hacen de que llegan los programas y yo rapidísimo, y tomo mis libros y hago una transposición didáctica de que ahora me piden tal tema, entonces lo investigo y ahora lo pongo, y qué actividad se me ocurre, y, ¿no?
no, no, o sea, no puede ser así, ¿no? Es algo muy serio, entra en las conciencias de los institutos, tienen que estar basados en la investigación. Entonces yo me aventé una investigación en los 18 municipios de Querétaro, donde vivo, y bueno, se facilitaron las cosas, se me abrieron las puertas para poderla realizar, eh, y pude tener acceso a 80 profesores y profesoras. Entonces estuve preguntándoles, es una investigación muy amplia que publiqué en una revista de CONACYT, que es de Concitec, de aquí del pueblo, Querétaro. Y ahí vienen los resultados, ¿no? Entonces, ¿cómo? Hay muchas cosas muy interesantes, porque comparé los profesores de más edad, como las mujeres, los hombres, todo. Pero bueno, lo que es muy interesante es cómo identificaron ellos a las mujeres en la historia. Primero, los roles excepcionales fueron los predominantes. Obviamente, Josefa Ortiz de Domínguez, o como no, ¿verdad? Tenemos todo aquí, se llama Josefa. Entonces, Sí, esas son mujeres excepcionales. Juana de Arco, bueno, Sor Juana. Eso va contra la equidad de género, ¿no? Porque son mujeres que, digamos, que son los estereotipos de la mujer que por sus méritos sobresalientes, ¿no? Se vuelve una heroína. Eso no es la mujer común. Entonces, pero eso emergió como primer lugar. Como segundo, emergieron como roles políticos y ahí entró una cuestión porque el programa de estudios lo pide. Entonces, el programa de estudios tiene mucho poder. Entró el derecho de la mujer a ser votada. Eso lo establecieron los profesores. En segundo lugar, los roles de apoyo en las guerras. Ese fue el tercer lugar en la Revolución Mexicana, como apoyo, como sostenimiento en las tropas, ¿no? Eso también está contraria a la noción de equidad de género, ¿no? Porque aunque está presente y está actuante, solo aparece en algunos momentos ibélicos y bajo el protagonismo masculino, ¿no? Eso estaba en tercer lugar. En cuarto, los roles sociales, que a mí ahí me llamó muchísimo la atención los resultados, porque apareció en el movimiento del 68 y en los zapatistas, el movimiento de los zapatistas, que esos no están en el programa, el 68 está muy desdibujado, y esto no viene que citen a las mujeres, y ahí están. Y en el último, así, dos profesores, así, fue un rol ya concientizador, le llamo yo, que es que están ya en una crítica a la historia machista, ¿no? Esa historia donde el patriarcado ha sido el que ha prevalecido y donde se tiene que pues erradicar esta historia machista, ¿no? Entonces, claro. bueno, y no a las mujeres, sino tendrían que ser muchos otros invisibles. Y eso, ya les conté. Qué padre, ¿eh? Qué padre. Muy interesante lo que comentas. Ya casi se nos va el tiempo, pero no quiero dejar de pasar la oportunidad de que nos platiques sobre este nuevo hijo intelectual que mañana es tu presentación. eh, Sobre, bueno, pues yo tuve bueno, de verlo así y me parece que será un referente, ¿no? En el estudio de la historia de la didáctica. Cuéntanos un poco a grandes rasgos, sobre este libro, sobre lo que pretendes proponer en la enseñanza de la historia. Es un libro que no da recetas, ¿no? Es un libro que lo que hace es como actualizarnos en la investigación de lo que se ha hecho a nivel América Latina y a nivel otras regiones del mundo en tópicos muy importantes para que los profesores y las profesoras que están en esa continua formación puedan decir, ah, mira, estos son los autores que saben de esto, ¿no? Por ejemplo, el término de pensamiento histórico, ¿no? El término de conciencia histórica. ¿Qué es la diferencia entre pensamiento crítico y pensamiento histórico? O sea, porque te lo dice, pero y luego, pues, ¿cómo era? ¿No? Entonces, ahí pongo las referencias, bueno, pongo la explicación con muchos esquemas y todo esto, y pongo las referencias que son como actualizadas para que el profesor o la profesora que lo usen puedan directamente irse a las fuentes y encontrar esas respuestas a sus inquietudes, ¿no? Entonces, eso es, entro a diferentes tópicos, ¿no? Y pues al final ya entro como a la cuestión de la práctica, ya de las técnicas, estrategias,
em, las metodologías, ¿no? Como entendiendo muy bien los términos y pues ahí pues retomo algunas cosas que ahora sí que hicimos juntos, ¿no? Algunas cosas que se implementaron en su momento y se criticaron, se pilotearon y luego se criticaron por profesores y profesores y quedan propuestas ahí para que el profesor pueda pues también como nutrirse de otras cosas que han pasado y esto me puede servir, esto no, ¿no? Y al final trabajo el tema de las tutorías, porque muchos de los profesores eh, fungimos como tutores, aunque seamos profesores de historia o de formación cívica, porque ahorita hablamos puro de historia, pero un profesor es raro que su carga toda esté en historia. Tienes formación cívica, tienes geografía, y fungimos como tutores formales o informales, y me parece que el profesor en particular de ciencias sociales, tienes que darle un sello muy especial a la tutoría, ¿no? O sea, si eres psicólogo, le darás ese sello, ¿no? Nosotros no somos psicólogos, entonces aguas con querer dar consejos y quererlos llevar a donde nosotros pensamos, no, hay que tener como muy claro qué nos toca, qué no nos toca y cuál es el sello que imprimimos desde las ciencias sociales a la tutoría. Entonces, de eso se trata. El libro va a estar albergado a partir de mañana en mi facultad, gratuito, porque eso fue algo bien bonito de la universidad que pues me permitió que el libro no costara, porque como las universidades cada día nos dan menos dinero, entonces pues quieren vender sus libros, pero pues venden 4. Entonces pues me importaba. Entonces el libro es gratuito, es digital y está albergado en la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Querétaro. Entonces entran ahí al sitio web de la facultad y ahí lo van a encontrar. No sé dónde, porque yo todavía no tengo esa información, pero sé que ya está, la verdad me debería haber puesto ya a buscarlo, pero bueno, en realidad yo tengo mi ejemplar, que fue el de mi lectura como autora, por eso no he tenido el cuidado, pero bueno, pues, obviamente pues, lo hice con mucho gusto como un regalo de la pandemia, ¿no? Yo creo que cada quien hizo algo en la pandemia, pues, de diferentes maneras. Hay alumnos míos que me platican, ¿no? Por ejemplo, alguno que aprendió a meditar, otro que no se había comprometido con el ejercicio y empezó y luego lo dejó 5 veces, pero ya hoy ya es un hábito, ya es parte de sí. Y bueno, lo mío, pues la verdad es que escribir, me gusta muchísimo y pude hacer eso, ¿no? Entonces, pues ahí está, ahí está. No, pues muchas gracias. Realmente, mira que es un libro que yo creo que va a marcar pauta, ¿ves? Y como te digo, una referencia en esto. Y yo te quiero agradecer muchísimo, pues, la gentileza de poder estar aquí en este canal, donde, pues, realmente se engalana este canal realmente porque, pues, estamos nada más y nada menos con la doctora Paulina Latapi, que es un referente en lo que es la didáctica y en el amor por la historia, ¿no? Por eso es una de nuestras autoras que no solamente lo hace porque le gusta, sino porque lo ama, ¿no? Porque es su, lo tiene en su corazón. Entonces, pues yo le quiero agradecer y espero que nada más lo único es decirle a la doctora Latapí doctora Latapí, por favor, ¿podría usted decirnos rápidamente un mensaje hacia los docentes que están dando clase de historia? ¿Podría usted decirles ahora en estos momentos después de la pandemia, de todo esto, qué les puede usted decir didácticamente hablando? Pues, primero que nada, agradecerles, ¿no? Agradecerles todos estos afanes cotidianos. Se vio el papel tan relevante que tienen los profesores, ¿no? Los papás les quedó claro lo que esto significa, ¿no? Y decirles que, pues, que siguen contando conmigo, ¿no? Hoy y siempre, y que yo con ellos, porque pues con muchos ha habido una mutua retroalimentación de años y pues solo eso, ¿no? Que vamos en el mismo camino, que muchos también son maestros, doctores, yo creo que todo el mundo hemos hecho lo que queremos para formarnos con títulos, sin títulos, da igual, pero que nos une mucho, ¿no? En un país donde ahorita lo que estamos viviendo es una polarización,
Me parece que nuestra función como educadores debe de ser esa de unión, ¿no? En un mismo grupo que se está dando la segregación, aproveches el tema que tienes ahí enfrente, ¿no? Para decir las consecuencias de eso y sin señalar y abordar, pero buscar ¿no? Que en el grupo se sientan cómodos, se sientan bien. El profesor lo sabe hacer, tiene muchas maneras de saberlo hacer. Y pues eso nada más es todo el reconocimiento y la gratitud por toda esta obra. Y yo lo sé porque he visto muchos alumnos que salen y después dicen, tuve un maestro que, ¿no? Y se ilumina la cara. Entonces no es que yo lo esté, ¿no? Así, me esté echando un choro, ¿no? Sino realmente es algo que están ahí los testigos. Muchas gracias a ti, tú sabes el aprecio de verdad por tu visión, tu labor, por todo lo que eres y gracias por la entrevista. Gracias, y yo espero que pues la DEA nos permita no solamente este video, sino otros más, porque hay mucho por hablar y tú tienes mucho que decir. Y lo que sí te quiero decir es que regreses pronto al ámbito de los libros de texto. Lo tienes en bachillerato, pero es importante que regreses al ámbito de secundaria con tus propuestas, con tu capacidad. Te extrañamos y espero que en algún momento puedas y te decidas regresar. Muchas gracias por tus palabras. Vamos a ver si hay las condiciones históricas para hacerlo. No tiene que ver con una ideología, eso sí no. Realmente, de hecho, me siento más cercana a la visión que tiene el gobierno actual de la historia, una historia incluyente, pero la forma de del proceso de elaboración, ¿no? Que tiene que ser un proceso muy profundo, muy largo y ya, porque yo creo que ya no hay que decir más, porque si no, por eso nos quedamos. Muy bien, Paulina, muchas gracias, de verdad. Sí, Agradezco mucho que estés aquí y bueno, mucha suerte siempre y que, como dirían los de Star Wars, que siempre la fuerza esté contigo. ¿Eh? contigo siempre está, así es. Nos vemos, gracias.